Seas bendecido. Gracias por compartir conmigo este discipulado y no te pierdas del discipulado número 3. Y gracias por acompañarnos en este discipulado 1, 2 y por último el 3. Más adelante estaré anunciando qué otros temas voy a estar compartiendo con ustedes en la red. Y te invito también a que compartas con tus amistades, con tus amigos y aún con personas que quizás no conocen mucho de la palabra de Dios. Compárteles esto que es tan básico. Aclarará muchas preguntas que ellos tienen en su vida. Hoy vamos a tratar la lección número 5, vida equilibrada. Esta vida equilibrada siempre al amparo de la palabra en base a la vida de Jesús. En 1 Corintios 10, verso 23 nos dice: recuerda que para nosotros nos es lícito hacer todo, cualquier cosa en esta vida, en esta tierra. Pero ojo, no todo nos conviene. Con este verso quiero que usted entienda que Dios no nos prohíbe ni tiene con un cuchillo nos amenaza y nos dice no hagas esto, haz esto. Simplemente Él establece unas reglas y está en usted si les toma en cuenta o no. Para mantener un equilibrio como Jesús lo tuvo desde que vino a esta tierra por nosotros, hay que saber que podemos hacer todo, pero no todo nos conviene hacer. Vamos a ver cómo se da esto. El propósito de esta lección es mostrar a usted desde el punto de vista bíblico cómo se desarrolló el equilibrio, una vida equilibrada en la vida de Jesús. Recuerda que Jesús es nuestro modelo a seguir, por eso hoy vamos a enfatizar en las características de la personalidad de Cristo. Aquí vemos una balancita, ¿ve? La balanza siempre ha sido símbolo de equilibrio, ¿verdad? Aquí dice: si me arrepiento, cambio de mente y cambio mi interior. Eso es un cambio interno. Y consecuentemente, si hay un cambio interno, tiene que haber un cambio externo. El fruto del cambio de tu vida viene a ser el exterior, todos los resultados. Si ha habido un cambio en tu interior, va a haber un cambio en lo exterior. Eso es un principio de equilibrio para una persona. En Lucas 2:52 dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en favor para con Dios y los hombres. Ojo, son 4 cositas. Primero, Jesús crecía en sabiduría, 1. Luego en estatura, físicamente hablando, 2. En favor para con Dios, 3. O sea, él siempre buscaba agradar a su Padre, a Dios. Y por último, para con los hombres. Quiere decir que él también buscaba la forma de ser un modelo de ejemplo del cual nadie tuviera que darle queja. Hacer que todo creyente conozca la importancia de crecer en una vida de equilibrio en lo natural y espiritual es algo que debemos tener nosotros presente cada día. En alguna situación donde el enemigo quiera confundirlo, hacerlo caer, entonces usted va a obtener una respuesta porque la va a encontrar en la palabra de Dios. Vamos a desarrollar esta lección en base a los 4 aspectos ya mencionados, ¿verdad? Porque son 4 según lo que hemos leído en Lucas 2:52. Jesús crecía en el aspecto intelectual, es decir, en sabiduría, y eso lo vamos a ir desarrollando. También en lo aspecto espiritual, en lo físico y en lo social. Quiere decir, en lo social, cuando se relacionaba con los hombres, ¿verdad? En el aspecto intelectual, si vemos aquí, en Lucas 2:52 dice que Jesús crecía en sabiduría, viene a ser el aspecto intelectual. Significa que Jesús crecía en un aspecto de conocimiento, ya sea profesión o oficio. Desde que los niños tenían uso de razón en el contexto hebreo, israelita, desde que tenían uso de razón, ellos eran educados y formados en cuanto a las escrituras. Les enseñaban a hablar otros idiomas, el arameo, el hebreo, para que ellos sean, a los 12 años ya ellos sean personas con conocimiento, con base. En el pueblo de Israel cabe decir de que si aquí la mayoría de edad en Occidente es a los 18 años, pues allá en Oriente la mayoría de edad era a los 12 años.
Esa era la forma, el contexto de educación que tenía este pueblo. Por eso es que Jesús, a su edad temprana, impacta de esta forma, conversando con los rabinos, con los conocedores de las escrituras. Pero había algo mayor, pero que sin embargo admiraban de Jesús. Jesús hablaba con tanta sabiduría que impactaba en el corazón de ellos. ¿Se da cuenta? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que desarrollarnos en lo intelectual. Es decir, nuestro intelecto tiene que estar lleno del conocimiento de la palabra de Dios. Es decir, desarrollarse en lo intelectual abarca todo. Tenemos un deber, como le digo, en lo natural, en la tierra, y también tenemos un deber para con Dios. No basta soñar, sino perseverar, ¿verdad? No solamente basta con soñar que uno quiere conocer de Dios, no. Hay que estudiar, hay que llenarse de la palabra del Señor. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque estamos hablando de vida equilibrada, ¿verdad? Mucho cuidado en que la letra no nos envanezca, no nos haga actuar como personas autosuficientes que todos lo sabemos, ¿verdad? No caigamos en esos extremos. Cuidémonos mucho de la soberbia y la altivez del conocimiento, ¿verdad? Tampoco hay que considerarnos que no sabemos nada, no. Simplemente empecemos un paso a la vez, primero por lo más básico y así vamos avanzando. Y que a mayor conocimiento, mayor sencillez para poder hacer llegar esta palabra a todas las personas. En Proverbios 13:4 dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, pero el alma del diligente será gratificada. Del perezoso se está recibiendo al que no hace nada, ¿verdad? Pero el alma del diligente es la persona hábil, sagaz, que está pendiente de qué negocio hacer y busca la forma de tener un sustento o suplir sus necesidades, ¿verdad? Entonces queda claro la idea de esta primera parte de Lucas 2:52, que Jesús crecía en sabiduría, se desarrollaba en lo intelectual. En el aspecto físico, en Lucas 2:52 dice que Jesús crecía en estatura. Si usted ve las imágenes, son imágenes, que han sido diseñadas, ¿no?, como un modelo de cómo Jesús vivió. Es algo casi certero. Yo nunca he visto a Jesús, ¿no? Pero nosotros, al darnos cuenta de que Jesús tenía un oficio de carpintero, imagínese usted, carpintero hasta los 30 años, desde que él supongo que él ayudaba desde muy temprana edad, ¿verdad? Pongámosle que ayudaba desde los 12, 13 o 14 años, imaginémonos. Porque se considera que a esa edad ya existe una fuerza ya suficiente en un adolescente para poder ayudar a su padre. Pues José falleció y que Jesús se hizo cargo de su madre y de sus hermanos. Entonces, si Jesús fue un carpintero, no creo que Jesús haya tenido un cuerpo físico flácido o quizás delgado, como muchas veces lo hemos visto en las películas, ¿no? No, yo creo que Jesús, en mi opinión personal, yo pienso que Jesús era una persona fuerte, una persona saludable, ¿no?, físicamente hablando. ¿Por qué le digo esto? Porque me baso en un aspecto físico de Jesús, que soportó 40 latigazos y soportó mucha tortura, mucho castigo. Un cuerpo humano natural no hubiese soportado todo lo que él soportó antes de ir a la cruz. Entonces, en base a ese principio, yo creo que Jesús físicamente era una persona muy fuerte. Y muchos de nosotros especularemos y diremos: no, es que él era el Hijo de Dios, él podía soportar. No necesariamente. Yo creo que la fuerza era espiritual, la que Dios nuestro Padre le daba desde los cielos. Pero también tenemos que ser un poco realistas y pensar en que Jesús tenía un cuerpo saludable. Claro, porque era el Hijo de Dios, pero era un cuerpo saludable que podía soportar
todo este maltrato. Yo creo que Jesús vino preparado, nuestro Padre Celestial le proveyó de esas virtudes para que Él pudiera cumplir el propósito de morir en la cruz por nosotros. Ojo, ser fuerte no significa que Él no sienta dolor. Él sí sentía dolor y sintió mucho dolor de haber sufrido todo eso por usted y por mí. En el aspecto físico, según en Lucas 2:52, también dice que Jesús crecía en sabiduría, ya lo vimos, y en estatura. Eso es lo que nos vamos a centrar, estatura en lo físico. Significa que Jesús crecía en el aspecto físico, es decir, en alimentación, ¿no? Preparación, entrenamiento, trabajo duro, ¿no? Y usted sabe que la carpintería de antes no es como la carpintería de hoy. La carpintería de antes no había las máquinas y las maravillas de máquinas que hoy en día vemos, ¿no? Antiguamente todo era hecho a base de mano de obra, ¿verdad? Hoy en día debemos cuidar nuestra alimentación. Eso es una recomendación en cuanto a desarrollarnos en el aspecto físico y crecer, ¿verdad? Practicar deporte, hacer ejercicios, librarnos del estrés. Nuestra imagen refleja lo que somos en Dios. El desaseo personal no es sinónimo de humildad. Ojo, algunos pensamos que porque andamos rotitos y andamos sucios y cochinitos y con nuestra Biblia en el brazo, eso nos hace humildes. No, hermanos. Nos hace humildes nuestra actitud, llevar las cosas frente a Dios y ante los demás. Eso nos hace humildes, ¿verdad? No confundamos. Esto lo digo sin ofender a nadie, ¿no? Jesús, aunque nació en un pesebre, en su ministerio fue bendecido por sus seguidores, ya que sus vestidos eran de lino finísimo. Quiere decir que Jesús, de alguna manera, vistió algo que quizás cualquier otro no hubiera vestido. Jesús se destacó también como hijo de Dios, ¿verdad? No sabemos si Él se lo compró, si se lo donaron. Hay muchas formas de interpretar esto, pero nunca interpretemos de la forma incorrecta, ¿no? Que Jesús de repente era pituco, ¿no? No, hermanos. Analicemos también estas cosas de un modo equilibrado. Lo que sabemos es de que Jesús, de alguna manera, mostrar una buena imagen ante la humanidad, ante los que lo escuchaban. Entonces, con eso corroboro para que usted entienda de que sinónimo de humildad y de bondad y de amor como lo tuvo Jesús no tiene nada que ver con el vestido. Muchas veces hemos visto que algunos se preocupan más por la apariencia física, juzgan por la apariencia física, en qué usamos y qué no usamos y por qué usamos, pero no nos preocupamos de la parte interna, las actitudes. Jesús fue grande, una persona grande, maravillosa, pero sin hacer sentir pequeños a los demás. Eso es algo muy bello. En el aspecto espiritual, según en Lucas 2:52, Jesús crecía también en gracia para con Dios. Su relación con su Padre era extraordinaria. Él buscaba cada día de madrugada el rostro de su Padre, digno de copiar y seguir el ejemplo. Cuidar nuestra relación con nuestro Padre es algo que nosotros deberíamos de practicarlo a diario, a cada momento. Y Dios no es indiferente, Él va a estar atento a nuestras palabras, va a inclinar su oído para escucharnos y poder examinarnos en nuestro interior y poder ayudarnos a corregirnos como personas, a encontrar ese equilibrio, ¿verdad? Cuando usted se acerca cada vez más a Dios, sucede algo en su interior. Aquellas cosas, aquellas virtudes que Dios puso en usted empiezan a brotar, empiezan a desarrollarse. Pero lo que más va a fluir en su vida son las virtudes, aquellas cosas buenas que Dios ha puesto en su vida al servicio de los demás. Por ejemplo, ¿no? Nace el deseo de predicar o de orar por otros, ¿no? Cantar y servir dentro de la iglesia. Esas son las primeras actitudes que uno tiene cuando tiene una relación íntima con su Padre. Busca la gracia de Dios en la intimidad de la oración. Eso brota como resultado, el deseo de servir más a Dios. Y eso era lo que Jesús buscaba, agradar a su Padre y servirle a su Padre hasta lo último. En el aspecto social,
En Lucas, como cuarta y última parte de este verso, dice, en 2:52 dice, que también Jesús crecía en gracia para con los hombres. Algunos comentan o dicen esta frase, ¿no? Yo prefiero agradar a Dios antes que a los hombres. No se trata, no nos vayamos a ese extremo, no se trata de ese tipo de agrado. Si hablamos en un plano de pecar, pues a quien tenemos que agradar es más a Dios, no a la persona que nos incita a pecar. Eso está clarísimo, no confundamos. De lo que se trata es en cuanto a testimonio. El cambio de agradar a Dios en tu interior tiene que verse reflejado para con los demás. Jesús se preocupaba por las personas, las atendía, las atendía. Por ejemplo, si ellas decían, Jesús, hijo de David, sáname, ten piedad de mí, Él las atendía. A ese tipo de agradar nos estamos refiriendo, que quede claro, ¿verdad? No malinterpretemos esta parte. Las escuchaba, las sanaba, compartía con ellos la palabra de su Padre del reino de los cielos. También les exhortaba, a muchos de sus discípulos los ha exhortado, las visitaba. Por eso la gente le seguía, deseaban escucharlo. Ustedes se preguntarán ahora, yo no sé por qué la gente no me sigue. Bueno, acá nos damos cuenta por qué, ¿verdad? Y si la gente le sigue, es por algo también. Por ello, nosotros debemos cambiar nuestro trato hacia las nuevas personas, nuevos creyentes, hacia el resto de la gente que no conoce de Dios. ¿Sí? No, eso no significa que nos vamos a tirar al piso y nos vamos a poner por debajo del hombro de ellos. No, tampoco. Atenderlos es siempre con una sonrisa, seguro, y diciéndoles, ¿no? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Y buscar la forma de hablarles del mensaje de la palabra de Dios. El profeta Samuel decidió dar su juventud al servicio de Dios en integridad. Por eso, él fue un gran modelo de respeto para los hombres de su época. El profeta Samuel, desde muy niño, su madre lo entregó, su madre Ana, lo entregó a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque ella era estéril y se burlaban de ella. Pero un día ella clamó y pidió que Dios la bendijera y le diera un hijo. Y que si Dios le daba un hijo, él lo iba a ofrecer para que le sirva a Dios. Dios cumplió su parte. Quitó su esterilidad y puso en ella fruto. Y de ahí nació el profeta Samuel. Cuando cumplió la mayoría de edad, ella lo entregó a la sinagoga, a la iglesia, para que sirviera a Dios. Y este joven entregar su vida al servicio de Dios. No crea que solamente lo hizo porque su mamá lo mandó, no. Él también fue consciente y decidió servir a Dios y fue un tremendo profeta. Fue hasta el último de sus días, fue un profeta. También es un modelo de equilibrio de aquel tiempo. Esta lección, aunque haya sido muy corta, tiene mucho significado. Si hubiese yo conocido quizás de algún otro personaje con una vida equilibrada muy resaltante, quizás lo hubiese incluido en esta lección. Es por eso de que considero que la palabra es la única y Jesús es el único que cumplió la palabra y de quien podemos hablar. Yo estoy seguro que tanto usted como yo, mediante esta lección, podemos aprender mucho de Jesús. Yo estoy seguro de eso. Busque usted la forma de encontrar un equilibrio en su vida en estos 4 aspectos. Recuerde que tenemos que agradar a Dios en cuanto a sabiduría, ¿verdad? En su cuerpo, ¿verdad? Cuide su cuerpo, no coma en exceso lo que le hace daño, ¿verdad? En lo espiritual, nuestra relación con Dios. En lo social, nuestra relación con las personas, ¿no? Meditemos en esto y pidámosle a Dios que Él nos brinde ese equilibrio que tanto nosotros anhelamos. Gracias y que Dios lo bendiga mucho.